¿Qué más, amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y lo que vamos a estar haciendo en esta serie de nuevos videotutoriales es un login con registro, un sistema de autenticación con JSP y Ajax, que me lo han pedido, me lo han solicitado mucho. Entonces, ahora que tengo, hoy que tengo un poquito de tiempo, pues voy a realizarlo. Lo que vamos a estar haciendo, acá, va a ser un sistema de autenticación con Ajax. Vamos a obviamente estar utilizando una base de datos. En este caso vamos a estar utilizando MySQL con procedimientos almacenados. Vamos a estar utilizando JavaScript para hacer validación de formularios, el formulario de registro de usuario y el formulario de inicio de sesión. Y vamos a estar utilizando, por supuesto, también con JavaScript Ajax. Vamos a estar utilizando el modelo vista controlador, como lo hemos venido usando en todos los tutoriales. Vamos a registrar usuarios, vamos a hacer un login de usuarios y vamos a estar creando la variable de sesión para crear la sesión de usuario, ¿sí? Vamos también a ver cómo destruir esa variable de sesión. Vamos también a estar utilizando un encriptamiento que es el SHA-1 para encriptar pues, la información. En este caso sería el password del usuario. Entonces esto es lo que vamos a estar realizando, no sé, en algunos videotutoriales, por ahí unos 5 o 6. Entonces vamos a iniciar. Para eso pues vamos a abrir nuestro base de datos. En mi caso estoy utilizando MySQL Workbench y aquí vamos a empezar pues creando la base de datos y voy a crear una nueva base de datos. Entonces voy a decirle que me cree una base de datos en caso de que no existe y la voy a poner como login JSP Ajax, lo voy a poner así, use login JSP Ajax, y vamos a crear nuestra tabla create table users con los siguientes campos. Entonces vamos a tener el username de ese usuario, vamos a dejar una llave primaria mejor, entonces un ID user que va a ser nuestra llave primaria, que va a ser de tipo entero y va a ser nuestra llave primaria. Vamos a tener un username que va a ser un varchar, vamos a ponerlo de 50 como máximo y va a ser no nulo. Vamos a tener también un password, vamos a ponerle pass nomás, que va a ser un varchar de 100 caracteres, porque después cuando encriptemos la cadena de caracteres se va a alargar bastante. Entonces vamos a dejarlo de 100 caracteres y va a ser no nulo. Y por último vamos a tener un email que va a ser un varchar de 60 y también va a ser obligatorio. Vamos a tener por aquí también, o vamos a dejar, sí, vamos a tener también una fecha. Entonces vamos a poner aquí, entonces fecha de última sesión. Entonces vamos a ponerle last session, la última vez que se conectó a la base de datos, no al sistema, qué pena, la última vez que se conectó al sistema. Entonces vamos a ponerle tipo date, que va a ser no null, y creo que con eso es necesario para este tutorial. Una base de usuario, una tabla de usuarios es más o menos así. Vamos a crearla y ya tenemos pues nuestra base de datos creada. Vamos a comentariar esto, ok, y voy aquí a decirle que me describa la tabla que acaba de crear, script users, y aquí tenemos ya nuestra tabla con nuestra llave primaria, con nuestro username, password, email y la última vez que se conectó de tipo date. No sé si dejar este date o daytime porque me parece importante. Vamos a dejar este campo mejor de tipo daytime. Entonces vamos a modificar nuestra tabla. Entonces vamos a decirle alter table users. Entonces vamos a decirle modify para modificar un campo, y el campo que vamos a modificar es, vamos a hacerlo con change. El campo que vamos a modificar va a ser el campo last session. Entonces, last session va a ser también, se va a llamar así last session
va a ser de tipo varchar. Perdón, la session va a ser de tipo datetime. Ese es el cambio que queríamos hacer. Y va a ser no nulo. Listo. Y de esta forma modificamos el campo. Vamos a ejecutar. Listo, ya lo hemos modificado. Vamos a poner esto acá. Y ahora sí vamos a otra vez a mirar que la tabla esté bien. Listo, ya tenemos en la session de tipo datetime, porque queremos guardar también fecha con hora, no solamente la fecha, sino también la hora en la que se conectó. Ok, ya teniendo esto, pues vamos a irnos a NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser de tipo web. Vamos a seleccionar web application, vamos a darle siguiente. Y aquí voy a colocarle login JSP Ajax. Siguiente. Seleccionamos el servidor que tengamos disponible. En mi caso es Glassfish o Tomcat, el que ustedes tengan ahí instalado. Siguiente. Y aquí no seleccionamos absolutamente nada, así que vamos a finalizar. Tutoriales pues, cómo usar Hibernate. Seguramente a finales de noviembre haré un tutorial sobre cómo podemos usar Hibernate, ese framework que está ahí cuando estamos creando el proyecto. De momento nos vamos a concentrar en esto. Entonces vamos aquí a donde está los source package, vamos a crear un nuevo paquete que va a ser el modelo y damos en finalizar. Vamos a crear otro paquete que va a ser el controlador. Vamos a crear otro paquete que va a ser para nuestros servlets. Y de momento vamos a poner otro por aquí que va a ser, vamos a poner el include, que van a ser las clases externas que vamos a estar utilizando. Ahorita vamos a ver qué clases vamos a usar. Vamos a usar una clase para encriptar el password. Vamos a empezar a trabajar entonces en nuestro modelo y vamos a ponerle aquí user, o vamos a ponerlo mejor en español, modelo usuario, finalizar, y vamos a crear otra clase modelo, por supuesto, que se va a llamar conexión, que va a ser la conexión a nuestra base de datos. Vamos a finalizar y vamos a empezar a trabajar en esta clase de conexión como primero. Entonces vamos a crear aquí algunos atributos, como ya lo hemos hecho en tutoriales anteriores. Vamos a hacerlo rápido. Private string, username, en mi caso el username es root. Vamos a crear otro que va a ser password de ese username. En mi caso está vacío, no tengo password. Vamos a crear otro que va a ser el hostname en el cual nos vamos a conectar. En mi caso es localhost. Están trabajando en un hosting de internet, pues le ponen ahí el hosting que su proveedor les pone. El puerto es el puerto 3306, que es el puerto por defecto de MySQL. Vamos a colocar otra variable que sea la base de datos. En este caso es login, así exactamente como la pusimos acá. Login JSP Ajax. No va a tener inconvenientes, vamos a copiarla. Después vamos a poner otra cadena que va a ser class name. Vamos a ponerle con.mysql.jdbc.driver. Todavía no hemos incluido el driver aquí en nuestra librería, ahorita lo vamos a hacer para que esto funcione, por supuesto. Después vamos a hacer la cadena de conexión o la URL. Su URL es igual a jdbc mysql le concatenamos el hostname y le concatenamos dos puntos para decirle qué puerto es el de nuestra base de datos, puerto más
un slash y más la base de datos a la cual nos queremos conectar. Y por último vamos a crear una variable de tipo connection, vamos a llamar con, y aquí simplemente vamos a crear el constructor de la clase, y este constructor lo que vamos a hacer es crear un try catch y vamos a decirle class.forName, y aquí le vamos a pasar la clase name que hemos creado arriba, la variable. Vamos a decirle que la conexión es igual a driver manager punto saber get connection, le pasamos la URL, username y el password de ese usuario, y ya hemos terminado. Aquí pues en caso de que se genere alguna excepción vamos a imprimirlo por consola cuál fue el error que se presentó. Listo. Y por último vamos a retornar la conexión. Entonces public connection get connection, vamos a crear un método y aquí retornamos pues por supuesto nuestra conexión a nuestra base de datos. Y ya tenemos la clase conexión. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en nuestro modelo usuario. Entonces vamos a ello. Vamos aquí a modelo usuario. Vamos a decirle que hacer una herencia a la clase de conexión para poder usar el método de allá, el método getConnection. Entonces vamos a crear como siempre un método de creación, entonces public boolean, y vamos a decirle crear usuario o registrar usuario, como le quieran poner. Vamos a crear aquí una variable que sea de tipo bandera, de tipo booleano. Entonces vamos a crear un booleano, voy a ponerle flat de bandera y lo voy a inicializar en false. La voy a retornar. Ahora sí, aquí mismo voy a crear una variable que va a ser prepare statement, va a ser una consulta preparada. Entonces vamos a esperar a que cargue esto. Prepare statement, ponerle pst y lo voy a inicializar en nulo. Aquí voy a crear un try catch. Ahora sí le voy a decir, voy a crear la consulta. Entonces un SQL que va a ser la siguiente. Va a llamar a un método, un procedimiento almacenado que obviamente todavía no hemos creado, que se va a llamar nuevo usuario o new user, mejor. Vamos a llamar a ese procedimiento almacenado, y ese procedimiento almacenado va a tener 4 parámetros. Vamos a guardar hasta acá y vamos a irnos a nuestra base de datos para crear el procedimiento almacenado. Vamos a delimiter y vamos a cerrarlo de una vez. Ahora sí, vamos a crear un nuevo procedimiento exactamente como lo creamos allá, new user, que va a recibir una serie de parámetros que van a ser va a ser el username, el password y el email. Entonces vamos a copiar todo esto así como está acá, lo vamos a pegar acá, con la diferencia que vamos a pasarle un guión de piso para indicarle que es un parámetro. Guión de piso acá, y le quitamos el no null, por supuesto. Ok, de esta forma ya lo tenemos. Ahora sí, una vez que hayamos pasado los parámetros, pues vamos a iniciar el procedimiento begin y lo cerramos de una vez para que no se nos vaya a olvidar después de cerrarlo. Y aquí vamos a realizar la consulta que queremos. Entonces insert into, la tabla se llama users, y vamos a pasar los valores de una vez en el orden en el cual están acá. Entonces primero vendría
el username, después vendría el password, después vendría el email y por último viene la última sesión, last session. Ok, cerramos acá y esperamos que todo esté bien. Ok, y vamos a ejecutar el procedimiento y el procedimiento se creó correctamente, así que ya lo podemos empezar a usar desde aquí sin ningún problema. Ahora aquí vamos a crear una clase que va a ser la clase usuario y a esto le vamos a pasar un usuario, a este crear usuario le vamos a pasar por supuesto un usuario y vamos a venirnos acá en include y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar usuario con los siguientes atributos, con un string username, con un string, vamos, el segundo va a ser password, con un string email y con un string, pueden usar date también, la session, en mi caso voy a usar string. Ahorita miramos a ver si no nos crea ningún conflicto. Vamos aquí a refactorizar esto a que nos cree los get y los sets automáticamente. Seleccionamos todo, le damos refactor y vamos a crear un constructor nomás, uno que sea con todos los parámetros, este de aquí. Listo, ya hemos creado la clase usuario. Guardamos, volvemos acá, damos al enter y importamos la clase usuario que acabamos de crear. Vamos a guardar esto. Ok, y aquí simplemente vamos a empezar a pasar los parámetros, pero antes tenemos que preparar la conexión. Entonces vamos a decirle que el prepare statement es igual a get connection punto prepare statement y le pasamos la consulta que acabamos de preparar, la parte de arriba, y aquí vamos a empezar a pasar los parámetros. Entonces pst.setString, vamos a decirle que el índice 1 va a ser u.get, el primero es el username, después pst.setString, parámetro número 2 va a ser u.get password, pst.setString, parámetro número 3 va a ser u.get email y por último pst.setString, parámetro número 4 va a ser la fecha, entonces u.get last session. Ok, una vez que ya tenemos preparadas, pues ya podemos ejecutar la consulta. Entonces vamos a decirle que si pst.execute query, execute query no sirve, execute date, que execute query nos devuelve un result set, execute date es igual a 1, entonces la bandera es igual a true. Ok, y por último aquí vamos a vamos a subir esto que sea un poquito más ordenado, y aquí en caso de que se genere alguna sección pues vamos a imprimirla por consola y aquí vamos a crear un bloque finally. En ese bloque final lo que vamos a hacer es cerrar pues nuestra conexión. Entonces vamos a decirle que sí, la conexión es diferente de null, está todavía creada, pues vamos a cerrarla. Entonces vamos a decirle get connection.close y lo mismo hacemos para prepare statement, pero tenemos que crear por supuesto aquí otro try catch dentro de este finally. Entonces aquí ponemos esto ahora sí y aquí pues ponemos si prepare statement todavía está abierto, es diferente de null, entonces también lo vamos a cerrar. Ok, y por último retornamos pues la bandera que nos dice si el usuario se creó o no se creó, y de esta forma pues ya tenemos la primera función, el primer método, que es el de crear usuario. Aquí, hasta aquí va a llegar este primer tutorial. Voy a empezar aquí a trabajar ya en el segundo, así que nos vemos.